retorno. Hola, hola. No hay... Doctor, ¿cómo está? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, comandante, usted? Todo bien, señoras y señores. Tengan la más cordial de las bienvenidas. Este es nuestro querido espacio llamado Ojo con los Medios. ¿Por qué se llama Ojo con los Medios? Descúbralo viendo nuestras emisiones. A los que nos siguen diariamente, cotidianamente o de vez en cuando, ya lo saben. Le voy a sacar una ¿A quién? foto a la lunga, ¿Por qué? porque quiero una foto. A ver si me toma la cámara. Estoy haciendo un registro fotográfico. Ahí está. Y a ustedes también. Les A saco ustedes a los también, que están del porque otro si lado. ustedes los enfocan a nosotros, nosotros los enfocamos a ustedes. Uy, esta foto es reartística. A ver, vamos a sacar a nuestros queridos Cuchi Cuchi. Muy bien, hoy vamos a charlar de varias cositas. Tenemos muchito, ¿no? Irak. Vamos a hablar de los años 80, de los gringolandis, porque hay que desarmar ciertos discursillos que nos andan poniendo por ahí. Vamos a recordar, si nos da tiempo, al amigo Donald Rumsfeld. Vamos a ver Rambo, Rocky. A ver si nos da chance de poner todo eso al aire. Porque están pasando muchas cosas y vale la pena hacer un poco de historia para contextualizar las cuestiones. Y es interesante poner películas en este caso porque cuando se habla de la dominación global imperial que tiene Estados Unidos, se habla mucho en términos económicos, políticos y militares, y poco se habla en términos culturales. Y en términos culturales, Estados Unidos ha creado una industria de un tamaño que sigue teniendo una influencia letal, diría en algunos casos, en todo el globo. Influencia que no es gripe. Todos estamos engripados en el invierno. Esa es la influenza. Esa es la influenza. Y la de Charlie también, que ya la vamos a poner en algún momento. Fíjese una cosa. Usted acostumbra a ver canales de series tipo AXN, AXN, dicen los que son fashion, tipo Fox y no sé cuántas cosas. ¿Cuál es el otro que hay de series? De ese estilo, AXN, Warner Bros, Warner. Sony. Bueno, Esos, todas todos esas. esos. Nosotros descubrimos en uno de esos programas una alusión directa a Bolivia, cosa que no es común. Pero siempre veo que aparecemos los sudamericanos en series, en alguna cosa, cuando alguien se tiene que ir a un lugar extravagante, nos ponen como si fuéramos tribus así alejadas prácticamente en Marte. A mí me gustaría ver en el canal AXN, hicieron un capítulo en Bolivia. Vinieron, filmaron todo el pipí cucú. Pero vamos a ver, porque me parece interesante analizar cómo aparece Bolivia en un canal de series gringolandis. A ver, vamos a ver y después comentamos un ratingo. This is the third opposition leader assassinated in Bolivia in the past month. The situation down there has been a mess since President Carrizales took over. So you think that President Carrizales is taking out his enemies to ensure his re-election? It appears that way. But many countries are about to have a renewed interest in Bolivia, including the U.S. Lithium. Exactly. Turns out that Bolivia sits on the world's largest deposits. Every battery needs it. Every cell phone needs it. The leader who controls Bolivia will have the power to influence the most important currency in the world, energy. And we're hoping that leader will be Javier Leon. He's a moderate, married to a school teacher, brother's a priest, a man of the people, and someone we can work with. Who has a target on his back?
The State Department is quietly sending the Undersecretary of State to meet with Leon in 2 days. It is imperative that he remain alive. I've been asked Saddam they can assist your team when they arrive. Whoever the killer is, he's good. And the president doesn't want to take any chances. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante. Pero vinieron a filmar La acá, se- no. Sí, después ¿Sí? vienen a La Paz todo el Ah, piqué. mire. Intelligence es la serie. No dan puntadas sin hilo. Está bueno, ¿eh? El que controla, lo ponen a Bolivia en un lugar muy poderoso, ¿eh? Claro, el que controla la energía controla el mundo. Es muy común esto de las series norteamericanas, esto es una perlita, un hallazgo interesante, se suele ver más en las películas. Veo cuando empezaron a hablar también de dictadores caribeños en las series, empezaban a poner dictadores en películas ahí muy malas, muy pésimas, con el uniforme bolivariano, de la Venezuela bolivariana, una manera de empezar a Preparar el terreno. el terreno. No, vamos, está el litio ahí, váyanse. Nos vamos dando cuenta, vayan tomando conciencia, Gringolandis, que el litio está en Bolivia y que en algún momento tendremos que invadir porque hay un presidente malo que busca su reelección, casualmente, y asesina a sus líderes, a los líderes opositores. Y por eso Es maravilloso. hay Como- un- pero el nombre que le pusieron al líder bueno, ¿viste? Tiene un hermano que es sacerdote, como si eso fuera un... Y podemos trabajar con él, dice. Es moderado, no es salvaje como otros. El presidente Carrizales se llama. Claro, digamos que cuando dicen es moderado es un títere nuestro, básicamente. ¿Qué Esa es onda? la traducción. Bueno, cuidado con las series, ¿eh? Cuidado porque las series también preparan, así es parte de ese engranaje cultural, y también preparan a la opinión pública hacia los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Por eso también aquí, como tratamos el tema mediático y necesariamente nos tiene que llevar a ese engranaje cultural del que el cine también forma parte, no es solo la televisión, la radio y los diarios, también nos damos esta chancecita de compartir estos materiales con El ustedes. cine también, la tecnología, los juegos electrónicos, también toda esa tecnología también es los parte juegos. de ese engranaje cultural que hace que Estados Unidos sea la potencia que es, no por nada es Podríamos- la mayor potencia global del planeta con la producción de bienes, el 27% de la producción mundial de bienes y servicios se realiza en los Estados Unidos. A ver si nos da chance de poner ese material, porque hay un juego en el que hay que matar a Fidel Castro. La otra vez lo estábamos viendo, obviamente fuera del aire, pero sería bueno traerlo a colación ya que estamos hablando de estos temas. Vamos con la columna de Lor Anthony, señoras y señores. Nota número 1, ojo con Lor Anthony, arrancando nuestra emisión con nosotros hoy. Comandante Salari, doctor Mariano, nuestra América Latina es inmensa, es linda y tiene muchas cosas curiosas que ofrecernos, desde la comida hasta el tipo de idiomas y lenguajes. Y una de las cosas que me llamó la atención es también la variedad de bebidas que tiene América Latina. ¿Y cuáles son las más populares? Está el canelazo del Ecuador, el pisco sour de Perú, el tequila, el mezcal de México, no podía faltar la gaipiriña de Brasil, y por supuesto el mojito cubano, que se dice que originalmente había sido una bebida para piratas. Sir Francis Drake en el siglo XVI creó una sustancia, una bebida en base a ron, menta, azúcar y limón, para un poco combatir el escorbuto, que es una enfermedad por falta de vitamina C que es muy típica para las personas que llevan mucho tiempo en el mar. También está el Cuba Libre, la chicha, el aguardiente, y hay una bebida también de República Dominicana, que es la mamajuana, que también tiene su base ron, vino tinto y miel, con algunas cortezas de un árbol y algunas hierbas específicas, que se rumorea que es un afrodisíaco. Así de diversos y así de linda es nuestra América Latina. Ojo con los medios, ojo con Lor Anthony. Las bebidas, las bebidas. No podemos hacer promoción del alcohol, pero usted, si tiene que elegir una bebida, siendo un amplio conocedor del continente, ¿con cuál se queda, doctor? Una bebida... Y me quedo con un bourbon, con un whisky.
Ah, pero eso no es de la región, Ah, me de la llevaste a... región. Bueno, a ver, de la región... No, de la región, en la línea de Lor Anthony. Sí, tengo que elegir el ron Zacapa de Guatemala. Esa es mi elección. Se comercializa aquí en Bolivia. Sí. Ah, pero entonces no se puede decir. Nos hubiera dicho que nos manden entonces Me sorprendí de verlo porque no suele conseguirse. Para mí es una bebida superior, ¿no? Puede no tener nombre. Solo el... ¿Dónde se fabrica el ron? ¿En qué lugares? Guatemala, Nicaragua, Cuba, Panamá, Panamá, sí, Venezuela. sobre todo la zona caribeña, digamos. Pero en Colombia no hay ron colombiano, no hay, no conozco. No, no hay. O habrá, pero no de la trascendencia de otras marcas. Yo voy a hacer jalabolas, como dicen. ¿Singani? No, Ah. el licor Madre Coca. Ah, bueno, rico. El Singani también. Y aparte la particularidad que tiene el Singani, como tantas otras aquí en nuestro país, es que se puede beber frío y también se puede beber caliente, con el té con té. Bebidas un rato. Un destilado delicioso tarijeño. Hagan de cuenta que nada de lo que acabamos de charlar ha ocurrido, así que pasamos a otros temas. Sí, porque nuestra reputación con este conocimiento alcohólico bueno, es parte de la cultura también, entonces es pertinente. Gracias a Lor Anthony, ojo con Lor Anthony. Vamos a algunos titulares de medios escritos que queremos resaltar junto a ustedes en nuestro Ojo con los Medios de hoy. No vamos a decir nada del Mundial, ¿eh? Vamos. El Nacional de Venezuela, periódico de oposición, líder en la oposición mediática de Venezuela, el G77 convertido en cumbre de dictadores. Una columna de Carlos Sánchez Berzaín, ministro de gobierno, del prófugo Gonzalo Sánchez Lozado, dos prófugos que la gozan en Estados Unidos como si fuesen héroes de algo. ¿Por qué escribe, yo me pregunto, ya que hablamos de medios, ¿por qué escribe una columna de opinión el zorro Sánchez Berzaín en un periódico de Venezuela, ¿no? Valdría preguntarse esas relaciones ahí. América TV también de la televisión de Miami, que dice, dictador Raúl Castro en Bolivia para cumbre del G77. Estos sí que no se ahorran calificativos. De Miami, ¿no? Sí, sí, la regla del periodismo... Deberíamos volver a poner en escena y contarles de que hay 82 diarios, 82 son, ¿no? Sí. Que se han reunido, se han unido para hacer una campaña en conjunto en contra de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro. Me imagino que en estos diarios seguro que no está el Nacional y que el zorro Sánchez Berzaín no tiene ninguna relación con todo este entramaje de la ultraderecha antibolivariana y antiprogresismo que hay en nuestra región. Estoy casi seguro. No, y la Sociedad Interamericana de Prensa tampoco, nada que ver. Nada que ver. No orquestó nada ahí. Saludos a Sánchez Berzaín y a sus amigos de la embajada, Jeffrey Brown, Kevin Whitaker en Colombia, todos ellos un abrazo muy grande, los queremos mucho. Y como ellos se unen para desestabilizarnos, nosotros nos unimos para que no nos desestabilicen. Y un foco de desestabilización estos últimos días ha sido el tema, y lo hemos tratado profusamente aquí, incluso con el embajador argentino, el tema de los fondos buitres, tan denunciado por Cristina y que está despertando una oleada de solidaridad en los países de la región. Empezó el Pepe Mujica en Uruguay y hoy se sumó Evo Morales. Exactamente. Es que si no hay una buena integración, una integración fuerte y con poder de decisión, es muy difícil enfrentar los países unitariamente a estos fondos especulativos que trabajan muy hábilmente, que tienen la protección del imperialismo financiero internacional. Y creo que un ejemplo es África, que creó una unidad jurídica supranacional para enfrentarse a aquellos fondos buitres que quieren quedarse con los activos de algún país. Oímos, vemos, compartimos, presenciamos las palabras del líder Evo Morales sobre los fondos buitres y la Argentina. A ver qué dijo Evo. Embajador de Argentina, a nombre del pueblo boliviano, expresar
toda nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo argentino. No es posible que las llamadas especulaciones financieras se conviertan en una extorsión económica. No compartimos. Pero antes de eso, también ha habido un manifiesto de la cumbre del G77. Textualmente dice: algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo. Estos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados. Por consiguiente, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo, ni priven a los estados de su derecho a protegerse a su pueblo conforme al derecho internacional. Un poquito para refrescar a algunas hermanas y hermanos. Nos informaron con datos en esa compra de deudas. Es el caso de un fondo que compró deuda por 49 millones de dólares, que ahora, en el dictamen del juez de Estados Unidos, vale 17 veces más, 832 millones de dólares. Si compraron una deuda de 49 millones, ahora tiene que pagar a Argentina, y se me imagino, 832 millones de dólares. Es prácticamente un asalto. Si decimos en otros términos, como dirigentes sindicales, es el capitalismo salvaje. Así hicieron el capitalismo, así concentraron la riqueza en pocas manos, y todavía usando algunos jueces en Estados Unidos. Queremos decir desde acá, como gobierno y como pueblo boliviano, rechazamos cualquier decisión de cortes extranjeras que atentan contra la soberanía de nuestros pueblos. Condenamos enérgicamente a la nueva estrategia financiera e inmoral que se trata de aplicar contra el pueblo argentino. No podemos permitir que los actuales especuladores financieros se conviertan en extorsionadores financieros, cuya intención no solo es provocar nuevas crisis financieras en nuestros países, sino conducirnos a la privatización de nuestras empresas y al saqueo de nuestros recursos naturales, como siempre lo hicieron. Lo que se pretende hacer contra Argentina es un complot financiero alimentado por la voracidad de quienes se aprovechan de nuestras crisis económicas. Estamos ante las puertas de una guerra inmoral de alta intensidad financiera, una nueva manera de dominación y de asedio extranjero contra nuestros pueblos. Qué grande, Evo, bien ahí, ¿eh? Está candela el tema de los fondos buitres. A mí me gusta llamar a todo este sistema dictadura de mercado. Qué importante que nuestros líderes nos hablen de estas cosas y nos recuerden también qué pasó hace un tiempo atrás y no tan atrás, por ejemplo, en las décadas neoliberales, en la dictadura. Hay que recordar cómo se vivía en ese tiempo y qué pretenden estos capitales financieros asociados con el poder político para terminar con estos procesos de cambio. Tengo un montón de sed hoy, doctor, no sé qué me pasa. Estoy ávido de información. Sed de conocimientos es eso. Información, sí. ¿Qué tal si hacemos un corte y al regreso no te pierdas nuestro super bloque? Vamos a hacer un poco de memoria, empezando por una declaración totalmente actual del secretario de Estado John Kerry sobre Irak, porque hoy estuvo en Irak, en Bagdad, sigue siendo
Irak, tema destacado en materia internacional. Nosotros vamos a darte nuestra visión, que siempre es bastante particular, esperamos, al regreso de la pauta publicitaria. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Retornamos, señoras y señores, y vamos a compartir declaraciones de, como ya les habíamos prometido, John Kerry, secretario de Estado gringolandés, o sea, el canciller, el encargado de las relaciones, el ministro de Relaciones Exteriores gringolandés, es John Kerry. Estuvo hoy en Bagdad porque hay un lío bárbaro, ya hemos tocado el tema Irak aquí, muy resumidamente, hay grupos islamistas radicales que están avanzando militarmente en distintas regiones de Irak y los gringolandis no saben qué hacer. Quieren que se vaya al-Maliki, pero a la vez quieren evitar el avance de estos islamistas radicales. Es paradójico, los han alimentado en el vecino Siria. Es un lío bárbaro. Ya hemos hablado de esto y vamos a hablar hoy un rato más, pero vamos con John Kerry y después charlamos. Nos rechazaremos la ola de muerte y destrucción en Siria. Eso es algo que ha presentado al mundo con una crisis humanitaria grave y continuada, y seguiremos enfocándonos sobre eso. Pero quiero subrayar y realmente ver qué cosa es lo que hemos logrado. La remoción de todas las armas químicas, la verificación de la destrucción de equipos de producción, mezcla y llenado, verificación de la destrucción de todas las armas químicas declaradas y los vehículos de entrega, y la disminución de la amenaza estratégica que suponen las armas químicas de Siria a nuestros aliados y socios en la región. Ahora, el presidente Obama me pidió que visitara Bagdad el día de hoy para demostrar el apoyo de Estados Unidos para Irak y su pueblo en estos tiempos de crisis. Este es un momento en que lo que está en juego es el futuro de Irak. La campaña de ISIL, sus actos grotescos de violencia e ideología opresiva son un gran peligro para el futuro de Irak. También resulta clarísimo que la ascendencia de ISIL pone a más de un país en riesgo. También amenaza la estabilidad de toda la región y es una amenaza, además, a los Estados Unidos y al Occidente. Autodeclarado. Los vecinos de Irak pueden apoyar la seguridad de Irak, así como su seguridad propia, al apoyar la formación de un gobierno iraquí que represente a todos los iraquíes y que también respete la integridad territorial de Irak. El presidente Obama repetidas veces ha dicho que él hará todo lo necesario y lo que le convenga a nuestro país de enfrentar a ISIL y la amenaza que significa para la seguridad de la región y a nuestra seguridad. Bien, miren, yo veía hoy y escuchaba estas declaraciones de Kerry, decía, Estados Unidos está preocupado por el avance de los islamistas, ¿no? Del grupo ISIS hacia Bagdad. Y dije, tenemos, y le decía al doctor, tenemos que poner en escena un poco y repetir la historia de Estados Unidos en esta región del mundo. Vamos a ver el mapa. Aquí, ay, nos falta Afganistán. Bueno, aquí al lado de Irán está Afganistán. Punto central de lo que queríamos charlar ahora. En Afganistán, en los 80, se aliaron Estados Unidos con los grupos islamistas radicales, los mujahidines. Ronald Reagan los llamaba luchadores por la libertad. ¿Para qué? Para combatir a la Unión Soviética. Después esos mujahidines se les dieron vuelta, crearon Al Qaeda y Bin Laden atacó las Torres Gemelas. Entonces, obviamente, y ya desde un par de años antes, cuando Bin Laden empezó a atentar contra intereses estadounidenses, fueron su enemigo número uno era Bin Laden y Al Qaeda. Sin embargo, se habían aliado con ellos en la década del 80. Pasaron muchos años, vino la guerra contra el terrorismo, Bin Laden, el enemigo público número uno, después lo mataron en Pakistán
Y hace un par de años menos, ¿qué año fue la invasión a Libia, doctor, el ataque? 2012. 2012. 2012 dijeron, aquí en Libia, en el norte de África, ya queremos que se vaya Muammar Gaddafi del poder. ¿Cómo hacemos? Porque no queremos mandar soldados por tierra. Bueno, vamos a darle dinero y recursos a los islamistas radicales, que son los grupos armados con más poder militar en esa parte del mundo, para que vayan, combatan y asesinen a Muammar Gaddafi, que es lo que finalmente sucedió. Sacaron a Gaddafi. Después los mismos islamistas radicales que ellos habían apoyado, ¿se acuerdan que en el caso de Libia estaba, por aquí está la ciudad de Benghazi, la segunda más importante, y por aquí está Trípoli, la capital? Bueno, en Benghazi esos islamistas radicales que habían sido apoyados por Estados Unidos fueron y asesinaron al embajador de Estados Unidos. Se le armó un lío impresionante al presidente Barack Obama. Después dijeron, Bashar al-Assad aquí en Siria tampoco nos convence. Es un dictador, es muy malo, masacra a su pueblo y lo tenemos que sacar del poder. ¿Cómo hacemos? De nuevo lo mismo. Ya mandamos tropas a Irak, no queremos traer cuerpos estadounidenses de regreso a casa. Entonces, a los mismos combatientes que estaban en Libia, ¿qué hicieron? Los mandaron a través del mar Mediterráneo, invadieron Siria y están en una encarnizada guerra desde hace 2 o 3 años. ¿Quiénes apoyan estas posiciones? La monarquía de Saudi Arabia, de Arabia Saudita y Qatar, que no me confundo, Qatar, sí, que ahí está el el amarillito. Entonces, esos dos gobiernos son utilizados de manera indirecta para que Estados Unidos apoye a estos grupos islamistas. Ahora, el gobierno de Siria ha castigado duramente en materia militar a estos grupos armados. ¿Qué han hecho? Han cruzado la frontera y ahora están desestabilizando Irak y amenazan con imponer la ley islámica al Estado iraquí. Esto es un lío bárbaro, yo lo he resumido mucho. En el medio estuvo la invasión a Saddam Hussein, pero bueno, eso ya es un tema que no está directamente relacionado con el islamismo radical. Pero en lo que tiene que ver con el fomento del islamismo radical, hemos nombrado varios casos en los que Estados Unidos primero apoya a estos grupos, después se le vuelven en contra, pasan los años, son declarados los principales enemigos, pasa el tiempo, los vuelven a apoyar porque la geopolítica lo hace necesario para sus intereses, para imponer sus intereses, luego se les vuelven a dar vuelta, ahora pasa esa situación en Irak y lo que nosotros queremos aquí es hacer un poco de historia, porque seguramente todos se deben acordar, la mayoría de ustedes, a el presidente Bush criticando a Osama Bin Laden, diciendo que iba a invadir Afganistán, que era el enemigo número 1. Sin embargo, solo me imagino que los que tienen ya más años se acordarán de la década del 80, cuando esos mismos talibanes barbudos que se nos presentaron como terroristas salvajes al mundo después de los atentados de 2001, eran los mejores amigos de Estados Unidos y visitaban la Casa Blanca. Vamos a empezar a recordar un poco de esa historia con el presidente de aquella época, Ronald Reagan, cuando los empezaron a utilizar, lo reitero, a los mujahidines, los llamaban luchadores por la libertad, seguían siendo los mismos islámicos radicales que son ahora, pero en ese entonces eran amigos y visitaban la Casa Blanca. Empezamos con imágenes, o vamos a compartir, imágenes de esos encuentros en la Casa Blanca, que me parecen bastante interesantes, y declaraciones del entonces presidente Ronald Reagan. En aquel entonces a muchos estadounidenses les preocupaba que el país entrara en guerra con la Unión Soviética, pero Reagan sentía que todo se justificaba para ganar la Guerra Fría. El mundo ha cambiado. Hoy nuestra seguridad nacional puede ser amenazada a distancia. Así que el gobierno de Reagan, en una novedosa We have with us 6 from the Afghanistan freedom fighters. There's a man here whose wife was killed in front of their 2 children. Another one who lost his brother in the tunnel on a village in which 105 people were massacred by fire and chemicals. One of them lost a brother. One is the mayor of that village where that took place. They're here to try and tell the outside world, the free world, what's really going on. Ahí está. Los talibanes entonces se sentaban en la Casa Blanca con el Ronald Reagan y Ronald Reagan les decía que ellos eran los puntales de la libertad
y que iban a lograr la libertad para Afganistán. ¡Qué imagen! Interesante, ¿no? Qué imagen ver sentado al presidente de los Estados Unidos con las ropas típicas de esa región, en este caso con los muyahidines, que les llamaban en esa época. Lo paradójico es lo que termina pasando, ¿no? Después, prácticamente 30 años después, que es azuzar estas diferencias. Hoy puede pasar que Obama no quiere poner en terreno a sus soldados, pero que las balas que Estados Unidos le dio a estos grupos radicales islámicos terminen matando a los soldados norteamericanos. ¿Alguien se imagina? Póngame por favor de nuevo esa nota cromada, por favor, señor director. ¿Alguien se imagina, esa que vimos recién, a Osama Bin Laden sentado en el Salón Oval, este no es el Salón Oval, perdón, en la Casa Blanca? No, nadie se va a imaginar que Bin Laden estaba sentado en la Casa Blanca. Claro, del año 96 para adelante, porque permita que me corra y dele un poquito más para atrás, así lo vemos de nuevo. Porque en los años 80 sí pasaba que los talibanes se sentaban en la Casa Blanca y ahí con Ronald Reagan. Mírelo, mírelo. Esta imagen me parece que vale más que cualquier cosa que podamos decir. Cuac, cuac, cuac. No, tremendo. Qué bárbaro, aparte. En esa época eran buenos. Sí. Después pasaron a ser malos. Vamos a la siguiente declaración del entonces presidente Ronald Reagan, porque en el marco de esa lucha anticomunista, recordemos que Afganistán estaba invadida por la Unión Soviética, por eso Ronald Reagan, un furioso anticomunista, se alió con estos señores que después le bombardearon las Torres Gemelas para expulsar a la invasión soviética. Pero a la vez impulsaba la lucha de la contra nicaragüense para sacarse de encima al gobierno sandinista en la misma época, y entonces comparaba la misma contra nicaragüense, sectores ligados a la dictadura somocista, eran alabados y llamados igualmente luchadores por la libertad por Ronald Reagan. Vamos a recordarlo. In Capitol Hill the other day, Secretary Schultz suggested that a goal of your policy now is to remove the Sandinista government in Nicaragua. Is that your goal? We have an obligation to be of help where we can to freedom fighters and lovers of freedom and democracy from Afghanistan to Nicaragua. Ahí está, los famosos Freedom Fighters, que después se transformaron de Freedom Fighters, luchadores por la libertad, en terrorists. Exacto, los amantes de la democracia. Qué paradójico que Estados Unidos y su aliado en el Medio Oriente, que es Israel, que se la pasan hablando de democracia, cuando hay países laicos en esa región que tienen elecciones periódicas y en algunos países con algunos métodos muy interesantes como puede ser el Líbano, intentan derrocarlos. Pero en otros países como Arabia Saudita, Qatar o las petrosmonarquías del Golfo, donde no hay elecciones, donde no hay democracia, ahí no tienen ningún tipo de objeción. Mucha hipocresía. Demasiada hipocresía, y como tenemos mala memoria y los medios de comunicación no nos ayudan, todo esto obviamente que permanece en el más absoluto olvido. ¿Usted se imagina que en medio de la invasión a Irak y el ataque a las Torres Gemelas, CNN hubiera puesto, pero cómo dicen ahora que son terroristas y antes éramos amigos? Y la imagen de Reagan con esos barbudos. Obviamente nunca lo hicieron. Y por eso la sociedad no tiene, en general la opinión pública, los insumos necesarios para darnos cuenta un poco mejor y más verazmente de cómo funciona el mundo y el poder estadounidense. En ese momento de los 80, de lucha contra el comunismo, también había que preparar a la opinión pública para todas estas operaciones que hacía Estados Unidos, y un elemento, lo decíamos al principio de la emisión de hoy, es obviamente la pantalla grande, Hollywood, el cine. Vamos a hacer aquí un corte y no te pierdas el regreso de Ojo con los Medios, porque vamos a repasar cómo desde el cine se justificaban todas estas necesidades geopolíticas de Estados Unidos en el marco de la lucha contra el comunismo. No te lo pierdas al regreso. A la televisión, un continente de culturas. Acá estamos, y recién les decíamos, para sustentar esa guerra y esa lucha contra el comunismo hacía falta también convencer a la gente de que el comunismo era malo, y durante la década del 80 fue muy fuerte esa batalla durante los dos mandatos de Ronald Reagan.
Fíjense cómo se sustentaba desde el aparato, desde el engranaje cultural, estos lineamientos geopolíticos que bajaban desde la administración Reagan. Vamos a empezar compartiendo un fragmento, el inicio y el final, creo que es de la película Rocky IV, que si no recuerdo mal, yo la vi estrenándose en marzo del año 86. Vamos a verla, vamos a ver ese material. Por el título de los pesos pesados y con una temible izquierda, el potro italiano Rocky Balboa. ¡Venga, dale! ¡A ver si lo tumba! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lo está matando! No lo está matando, lo está agotando. ¡Vamos! ¡Dios mira todo el mundo! ¡Noquéame! ¡Vamos, túmbame! Ruso le quiere. Hay un clamor absoluto. Hoy más que nunca, Rocky ha demostrado que es un auténtico campeón. Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar, y vosotros también, todos pueden cambiar. Ahí está, Rocky Balboa, Rocky IV, que es una película que de política supuestamente no tiene nada que ver, es la historia de un boxeador, termina apareciendo en la Unión Soviética en mitad de la década del 80, vence al pugilista soviético en Moscú y hasta el Politburó del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, se para, y hay uno que era igualito a Gorbachev, se para aplaudir a la libertad y a la democracia que está representada por Rocky Balboa. Es un mensaje altísimamente político. No, tan político que faltaban muy poquitos años, unos 5 años, para justamente la caída de la Unión Soviética. Obviamente, en el marco de la política de inteligencia de la época, Estados Unidos sabía de ciertas debilidades que tenía la Unión Soviética por entonces, y su cine ideológicamente marcaba, digamos, esa búsqueda de la Guerra Fría para la caída de su enemigo histórico. El cine y la geopolítica, el cine de Hollywood y las necesidades geopolíticas de Washington. Póngame por favor, Wilson, unos segunditos nuevamente de Ronald Reagan recibiendo a los mujahidines, a los luchadores por la libertad. Ahí está, dejemos el audio abierto. Ahí está, el presidente de Estados Unidos, junio del año 1986, recibiendo en la Casa Blanca a los talibanes, a los mujahidines que... Ahí están, los barbudos mirando con cara diciendo, flaco, ahora estamos acá, pero mañana la vas a pasar mal. No estamos de onda porque nos das mucha plata y armamento para combatir a la Unión Soviética. Ahora, ya vimos esa dicotomía, ¿no? ¿Los talibanes son buenos o son malos? Bueno, en los 80 eran buenos y iban a la Casa Blanca y se reunían con Ronald Reagan, su presidente. No es fácil que te inviten a visitar al presidente de Estados Unidos no siendo un mandatario de Estado, ¿eh? No es que pasaban por la Casa Blanca y entraron a dar una vuelta. No, era una alianza estratégica los talibanes. Después, bueno, como eran grupos extremistas, organizaron Al-Qaeda, nos atacaron, son terroristas. Son malísimos y cualquiera que use barba, así como nosotros, son terroristas que hay que eliminar del planeta. Saddam Hussein, cambiemos de capítulo. Saddam Hussein, ¿es bueno o es malo? Uy, es malísimo, un dictador atroz.
Es malísimo. Malísimo, Saddam Hussein. sí. Todos estamos de acuerdo en que es malísimo. Nació en el infierno. Estamos convencidos de que es malísimo y por eso en el año 2003 lo invadimos y lo derrocamos. Creo que no hay nadie en el mundo que diga, y nosotros tampoco lo vamos a decir, Saddam Hussein era un angelito. Era un dictador, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la misma película otra vez. 20 años antes, no 30. 20 años antes de la invasión, Saddam Hussein no era malo, era bueno. Por eso Donald Rumsfeld, uno de los halcones estadounidenses más reconocidos, secretario de Defensa durante Nixon, fue primero secretario de Defensa durante Gerald Ford. Me parece que en el gobierno de Gerald Ford en los años 70. Llegó a ser el secretario de Defensa más joven en la historia de Estados Unidos. Ligado siempre al Partido Republicano, ocupó distintos lugares en los gobiernos republicanos. Durante el gobierno de Ronald Reagan fue asesor para temas de Medio Oriente y después volvió a ser secretario de Defensa con el gobierno de Bush hijo. Vamos a ver una imagen, creo que es de 1983. Vamos a ponerla de una vez, por favor, en pantalla y yo le doy el play desde aquí. Ahí está Donald Rumsfeld, le voy a dar el play y lo vamos a ver visitando nada más y nada menos que a Saddam Hussein. ¿Por qué? Ahí está. Saddam Hussein, diciembre 20 de 1983, un despacho en Bagdad y el saludo con Donald Rumsfeld, enviado especial de Ronald Reagan para el Medio Oriente. ¿Qué pasaba aquí? Estados Unidos avalaba a Irak en su guerra contra Irán para debilitar a la revolución islámica. Entonces ahí Saddam Hussein era bueno y ya podemos volver. Déjalo cromado y volvemos. Ahí Saddam Hussein era bueno y entonces teníamos que apoyarlo y Donald Rumsfeld viajaba hasta Irak para darle ese apoyo. ¿Qué pasó? Después la guerra Irán-Irak terminó y solo un año después o dos, Saddam Hussein pasó a ser malo, ya no era funcional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, entonces lanzaron la primera guerra del desierto para atacarlo. No lo derrocaron, pero lo hicieron 12 o 13 años después. Bush diciéndole a Saddam Hussein, usted y su familia tienen 48 horas para dejar Irak. Les quisimos evidenciar en estos bloques como algunos personajes que han sido en los últimos años los enemigos número uno del imperio, en los principales blancos militares y los supuestos responsables por los que Washington lanzó invasiones, en el caso de Afganistán e Irak, 20 años atrás habían sido sus aliados y se los mostramos con lujo de detalles, con material en video y sus respectivos sonidos. Ahí cómo es útil el archivo, cómo demuestra que muy pocos resisten un archivo cuando ocurren estas cosas, y también lo que demuestra es la falta de ese periodismo crítico necesario respecto a este tipo de cosas. El periodismo es buscar archivo y es cotejar. Jamás le escuché una repregunta a estos personajes respecto a si por qué eran amigos antes y por qué dejaron de serlo. He visto pocos periodistas repreguntándole a los actores principales de estos actos por qué cambiaron tan drásticamente su postura sobre ciertos personajes. Ok, vamos ahora a compartir una imagen de Libia, porque en Libia primero eran enemigos acérrimos de Gaddafi, luego Gaddafi cambió mucho su postura, la manejaron un poco mejor, pero en un determinado momento dijeron, ahora Gaddafi vuelve a ser malísimo y hay que derrocarlo. Para eso volvieron a aliarse entonces con los grupos cercanos a Al Qaeda, que habían sido los que atacaron las Torres Gemelas, y como que muchos analistas políticos en materia internacional se dijeron, ¿aquí qué está pasando? Por supuesto que la mayoría de esos analistas no salieron en los medios hegemónicos. Vamos a ver entonces qué hicieron prácticamente 10 años después de invadir Irak y llevar ese país al desastre total. ¿Qué hicieron en Libia?
ahí está, las imágenes de los terroristas, los jihadistas, los islámicos radicales apoyados, ligados a Al-Qaeda, apoyados financieramente y logísticamente por Estados Unidos para salir de Muammar Gaddafi en Libia, cosa que lamentablemente lograron. Qué manera de, doctor, de llevar guerras a todos lados. Impresionante, impresionante. Y llevar guerras a países que en general tienen un estándar de vida muy alto. El caso de Libia era el país con el Producto Bruto Interno más alto de la región, un país donde había prácticamente 1 millón de inmigrantes africanos llegados de distintos lugares para buscar una vida mejor, y ese país que era el más pujante de África fue diezmado y hoy es un país completamente debilitado. Esta costumbre de poner en países que tienen una estabilidad o tienen un rumbo más o menos fijo, cambiarlo por gobiernos completamente débiles donde después se desatan violencias interreligiosas, interétnicas fatales. Después entonces sacaron a Gaddafi de Libia con el apoyo de estos grupos de Al-Qaeda y le dijeron: muchachos, muy buenos sus servicios, ahora queremos que vayan a desestabilizar y a derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Los resultados son más de 3 años de conflicto armado y centenares, más de un centenar de miles, más de 100.000 muertos en Siria. Vamos a ver, y aliados de nuevo, Estados Unidos, mediante intermediarios, apoyando a Al-Qaeda en Siria. Vamos con material de Siria. Estados Unidos tiene indicios de utilización de armas químicas en Siria. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que el régimen de Bashar al-Assad está utilizando armas químicas como el sarín a pequeña escala. Así lo ha manifestado el secretario de Defensa, Chuck Hagel. Necesitamos los hechos y toda la información. Lo único que podemos ofrecerles es lo que nuestro servicio de inteligencia ha dicho que sabe. Como ya he comentado, todavía se está evaluando y buscando qué ha pasado, quién es el responsable y otros detalles que vamos a necesitar. El presidente Obama ha advertido en repetidas ocasiones al régimen sirio del grave error en el que incurrirían si fuera cierto el uso de estos materiales químicos. El Reino Unido ha respaldado las informaciones estadounidenses diciendo que cuenta con información limitada pero convincente del uso de armas químicas, incluido el sarín, en el conflicto sirio. Y ahora, para cerrar, fíjense cómo repiten la película. Dijeron: Saddam Hussein tiene armamento químico, debemos invadirlo. Llevaron la misma película entonces contra Siria estos últimos años para justificar una agresión militar. No se ha dado con tropas, pero sí le han llevado a un conflicto. Entonces, para terminar de cerrar todo este círculo, han apoyado a Al-Qaeda dentro de Siria y ahora un grupo escindido. Claro, tienen un montón de recursos. Entonces, un grupo escindido de Al-Qaeda se ha penetrado en Irak y está haciendo descalabros. Ya vimos que en el mapa están pegados, están haciendo descalabros en Irak. Y Estados Unidos ahora está preocupado por la situación en Irak y dicen que quieren evitar el avance de estos grupos. Su resumen en 20 segundos, doctor. Su conclusión. Mi conclusión es que no se puede llevar tanto terror a una región por mezquindades o intereses geopolíticos. Es lamentable y la demostración es estas alianzas muy drásticas que hace Estados Unidos con grupos a los cuales no se puede dominar y que después terminan generando un caos mayor al cual Estados Unidos ya no puede ni manejarlo. Tenemos que irnos, no te pierdas nuestra próxima emisión. Yo me quedé con esta, tengo una bronca. Chau. Nos vemos la próxima, no te pierdas, ojo con los medios. Estuvo bueno, chau.